un placer para nosotros estar en esta primera edición de Radio Cámara del 2019 con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el doctor Julio César Crivelli. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo ¿Qué bien? dices? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta inauguración o reinauguración de Radio Cámara, ya en este nuevo ciclo. En este año que, bueno, lo que nos interesa también es saber, ¿no?, cuáles son los desafíos en esta gestión que usted está encarando ya desde hace muy poquitos meses. Bueno, los desafíos son muchos. Por un lado, algunos desafíos de estructura y otros de coyuntura. Los de coyuntura son, digamos, la situación presupuestaria muy difícil de nuestro país, que lamentablemente está impactando en toda la obra pública, de vivienda, de vialidad, de lo que fuere. Todo tiene un presupuesto menor y muy restringido, de manera tal que las empresas están con problemas de desarrollo, problemas de facturación, y bueno, todo eso requiere una acción frente al Estado para tratar de disminuir en lo que se pueda estos daños. Digo disminuir en lo que se pueda porque el presupuesto es algo que ya está definido, no va a cambiar, de manera tal que ya sabemos que este año la plata no va a alcanzar, la actividad se va a tener que reducir, va a haber que desemplear gente, en fin, todas las situaciones que se dan cuando hay una fuerte restricción presupuestaria. Pero bueno, dentro de ese marco hay que ver cómo hacemos para que la restricción presupuestaria golpee lo mínimo posible a las estructuras empresarias, porque para el país perder esas estructuras sería realmente una pena enorme, ¿no? Más allá, evidentemente, de la pérdida que significa para los socios que tengan este tipo de trastornos, ¿no es cierto? Así que bueno, hay una primera actividad en todo ese sentido. En otro orden de ideas, la Cámara hizo una mesa de coordinación con la Cámara de Desarrolladores y con la Asociación de Empresarios de la Vivienda para tener una única voz en todo el tema que se refiere, en todo el tema referido al sistema hipotecario. O sea, el sistema que popularmente se conocen como los créditos UBA. El sistema hipotecario es un tema importantísimo, ha sido una lucha de la Cámara que ya debe llevar 15 años, que empezamos en aquella época en un Consejo Federal en Rosario, y a partir de ahí hemos insistido. El sistema hipotecario implica la decisión privada sobre la vivienda y es el sistema con el cual prácticamente todos los países construyen viviendas, eventualmente con subsidios a la demanda o sin ellos, dependiendo del precio de la vivienda y a quién está destinada. En Argentina todo esto, digamos, durante muchos años, muchísimos años, hasta hace 2 o 3 años, el único sistema de construir viviendas que había era, como no había crédito para la vivienda, bueno, o al contado en el sistema privado para sectores superiores al sector B, y el sistema del FONAVI, que era un sistema que nunca pudo producir más de 30.000 viviendas, para los sectores de bajos recursos. Lo que se pretende con la instauración del sistema hipotecario es un sistema mucho más eficiente, donde se financia desde el sector privado, de manera tal que no existe la restricción de fondos de los presupuestos públicos y se pueden construir muchísimas más viviendas, ¿no? Tenemos un déficit de más de 2 millones de viviendas, de manera tal que hay que acometer esto rápidamente. En este momento, este gobierno hace 3 años, digamos, de alguna manera oyendo la prédica y las ideas de nuestra Cámara, instauró un sistema hipotecario al cual todavía le faltan, está muy bien, le faltan todavía muchos ajustes que hay que hacer. Esta es entonces otra tarea a la cual tenemos que dedicarnos. Y la tercera tarea de la estructura, de la coyuntura, es todas las cuestiones de integridad y compliance, que son muy importantes en este momento en Argentina, o sea, dotar a la Cámara de un sistema eficiente de integridad, siguiendo las
conductas que marca la guía que acaba de publicar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y una guía de buenas prácticas. Y ahí hemos hecho un convenio con KPMG, que es una de las Big Four, es uno de los 4 grandes auditores del mundo, para que ellos hagan el trabajo. Y por otro lado hemos designado un consejo asesor con personas muy notables. El presidente es el actual presidente de Poder Ciudadano, que es una organización sin fines de lucro que tiene muchísimo prestigio, y lo acompañan un expresidente de la Federación Internacional de la Industria de la Construcción, que es uruguayo, se llama Mas, y un señor chileno, expresidente de la Confederación Internacional de la Industria de la Construcción, un señor Carriquirri. Tal que creo que tenemos un consejo de lujo, tenemos un auditor excelente que es KPMG, y bueno, y ahora estamos trabajando en el código de ética, en el canal de consultas, y en fin, en todos los instrumentos que integran este gran tema de la integridad. Hablamos con el doctor Julio César Crivelli de lo que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Para este 2019, claro, hoy parados en prácticamente el inicio del año, cerrando marzo. Cuando lleguemos al cierre del año, tal vez vamos a ver cómo se desarrolla este año también en la Argentina, un año electoral, un año también que viene una turbulencia fuerte del 2018. ¿Cuál sería la posición que se pueda decir tal vez ideal, donde estemos parados y en estas temáticas que está desarrollando, estos 3 pilares, en qué porcentaje sería lo ideal que estén cumplidos? Bueno, hay algunas cosas más que la Cámara intenta, porque, y después voy a contestar a la pregunta que usted me hace. Hay 2 cuestiones. Yo hablé de las cosas de la coyuntura, o sea, lo que hay que hacer ahora, y después hay 2 cuestiones de estructura que son importantes hacia el futuro, hacia un futuro mucho más allá de un año. El primer problema, vamos a empezar por el más simple, es que se ha desarrollado todo un sistema de exigencias de integridad en el sector público para quienes contratan desde el lado del sector privado. Pero el Estado argentino tiene un sistema de administración de contratos muy antiguo, de más de 60 años, en el cual prima la discrecionalidad y la autoridad, por no decir el autoritarismo, por parte del Estado. Entonces, en ese contexto, con ese sistema de administración de contratos, exigirle al sector privado un código de integridad y todo lo demás que se le está exigiendo a nuestras empresas, a todas las empresas del país que contraten con el Estado, sin modificar esta estructura de administración de contratos que es totalmente discrecional, es poco realista y abusivo. Entonces la Cámara está empeñada en modificar esas reglas de administración de contratos para quitarles discrecionalidad, hacerlas mucho más apegadas al cumplimiento de la ley, y entonces, digamos, que se balancee la exigencia de integridad hacia el sector privado con una exigencia de buena administración hacia el sector público. Entonces, este es un tema muy, muy importante que va a llevar mucho tiempo, porque la tradición argentina es que el Estado hace lo que le da la gana, no solamente en las obras públicas, en todo, y cambiar esta tradición va a costar muchísimo. Pero es imprescindible que lo podamos hacer. Y el segundo punto, que también es de estructura, no es de coyuntura, es un punto también pensado a muy largo plazo, es pensar en el tema de la pobreza. Argentina viene acumulando pobres básicamente porque no hay empleo, y no hay empleo porque no hay inversión, y no hay inversión porque no hay infraestructura,
porque la realidad es que los lugares a donde existe infraestructura, la inversión ya existe, es suficiente, o sea, hablemos de la zona núcleo, y la generación de empleo es muy buena. Lo que hace falta es habilitar otros lugares de Argentina que no tienen infraestructura, que no tienen vivienda, y entonces que esos lugares nuevamente sean generadores de inversión privada asociada y sean generadores de empleo. Quizás con un ejemplo se entiende todo esto mucho más fácil. La autopista panamericana, cuando yo era un chico, la lanzó la administración del presidente Frondizi y se hizo una pequeña parte de la ruta que quedó ahí durante 35 años. Exacto. 35 años más tarde, bueno, finalmente se decidió hacer la Panamericana, se hizo muy bien, con una inversión de 450 millones de dólares. ¿Qué pasó con la Panamericana? A los dos costados de la Panamericana se desarrolló en menos de 5 años una especie de ciudad lineal con inversiones privadas, desde kioscos de cigarrillos hasta multinacionales gigantescas, shoppings, oficinas, colegios, viviendas, lo que se nos ocurra. Todo esto no, generó trabajos, generó empleos, que no son empleos transitorios como los nuestros de la construcción, son empleos permanentes. El señor que trabaja en un shopping se consigue un empleo y trabaja allí y tiene Entonces, la infraestructura genera inversión privada asociada. Esa inversión privada asociada con la Panamericana vieja no existía. A los dos costados de la Panamericana había un descampado. En ese descampado hoy en día está toda esta inversión enorme, industrial, comercial, en fin, de las más diferentes áreas que pensemos. Entonces, la infraestructura, cuando es virtuosa, cuando está bien pensada, genera la avidez del sector privado para hacer inversiones allí, para hacer comercio, para hacer industria, para hacer producción, para hacer lo que sea. Y esto genera empleos permanentes. Entonces, Argentina, para combatir la pobreza, necesita generar empleo, para generar empleo necesita generar inversión, y para generar inversión necesita infraestructura. Para hacer infraestructura necesitamos un programa, porque Argentina ejecuta la infraestructura con decisiones políticas bastante poco fundadas técnicamente. Y como nuestros recursos son muy escasos, precisamente porque somos pobres, tenemos que necesariamente tener una planificación muy seria de la infraestructura. Entonces la Cámara está propiciando la creación de una agencia federal de infraestructura fundada por el sector privado y por el sector público. ¿Por qué el sector privado? Porque el sector privado es el que le va a dar realismo a las obras para que las inversiones que hagamos con la poca plata que tenemos sean como la Panamericana. Exacto. Y no que sean un camino en el medio del desierto que no le sirve para nada a nadie. También la estructuración de un fondo de infraestructura para que ese fondo, que va a estar alimentado por distintos impuestos que ya existen hoy, tenga un flujo financiero que pueda ser apalancado y entonces las obras que podamos acometer sean más y más rápido, de manera tal de recuperar el enorme atraso que tenemos hoy en día. Bueno, y todo esto configura entonces estos dos grandes problemas, el de administración de contratos y el de planificación de la infraestructura, planificación eficiente de la infraestructura, son dos temas básicos que ya no hacen a esta coyuntura que estamos viviendo, de mucha inflación, altas tasas de interés, recesión, bueno, todo esto en algún momento va a pasar, esperemos, todo esto en algún momento va a pasar, y Argentina tiene que estar preparada para combatir la pobreza por un lado, y tiene que estar preparada para administrar sus contratos como corresponde. Y entonces estas tareas de estructura son tareas en las que la Cámara va a estar involucrada. Y tareas que, entiendo yo, como son estructurales, es importante plantearlas en este momento porque van a llevar su tiempo. Mucho tiempo, exactamente. Acostumbrarse. Bueno, son muchos años tal vez de no hacer este planteo. Así ¿no? es, así es. No, en una época se hizo, la realidad es que es muy difícil
para nuestros políticos de cualquier partido entender estos asuntos y aceptar que hay cuestiones técnicas donde ellos no, digamos, no pueden tener preponderancia, sino que el sector privado tiene que tener un peso muy grande en las decisiones. Porque en general se tiende a usar la infraestructura y la vivienda como factores de competencia política electoral. Entonces yo construyo viviendas no donde hacen falta, donde yo construyo viviendas en un lugar a donde me van a votar. Exacto. Es un tema de costo y rédito político. Exactamente. Entonces cuesta mucho que cualquier político de cualquier partido asuma que debe limitar su poder. El problema del límite del poder es uno de los problemas más graves de las repúblicas, en todos los órdenes, y en este orden también, ¿no? Es lo mismo que la administración de contratos. A los funcionarios públicos de todo el mundo les gusta hacer lo que les da la gana. Claro. Ahora, hay que tratar de ponerles límite para que las cosas funcionen bien. Sí, que también cuesta mucho porque ellos no quieren. Claro. Y además no es que no quieren los de un partido, no quieren los de ningún partido. De manera tal que en este asunto están todos unidos. Nadie quiere cargar con ese. Nadie quiere cargar con él. Entonces, la verdad. Y la gente no lo puede comprender eso. Yo sé que es un tema muy difícil para un político. Trato de ponerme un poco en el lugar. Y que la gente pueda comprender que hay cambios que tienen que ser de base, de fondo muy fuertes para que. Bueno, no eso. Pero en unos años. Sí, eso, digamos, uno. Es difícil de explicar. Para la gente es muy difícil de. Porque la gente está apresurada por sus problemas de coyuntura, por sus problemas de sobrevivir todos los días, y bueno, es una responsabilidad muchas veces de la dirigencia, tomando dirigencia con el sentido más amplio. En la dirigencia entra la parte académica, entran los sindicatos, entran los partidos políticos, entran los empresarios, entran todos los que tienen responsabilidades mayores que lo normal, de los medios de comunicación, en fin, todos los roles que tienen responsabilidades mayores que las normales en una sociedad, ¿no? Pero son cuestiones difíciles de aceptar y de entender. Pero uno no tiene que perder el optimismo, porque hay un montón de lugares a donde sí lo hicieron. Exacto. O sea que si sí lo hicieron, hay buenos ejemplos, y sí lo hicieron es porque se puede hacer. En Argentina se intentó, existe una ley que funda un Sistema Nacional de Inversión Pública y un banco de proyectos. Pero la realidad es que no funcionan como tales, no, el sector privado no está comprometido, prácticamente se han convertido en un requisito formal de los proyectos, nadie se lo toma en serio. De manera tal que, bueno, estas son tareas que tenemos que emprender hoy. Y entonces, contestando la pregunta de cuál sería el balance al cierre, bueno, esperamos que con las cuestiones coyunturales, que lo de compliance creo que como depende solo de nosotros, vamos a estar bien, vamos a haber cumplido con todo nuestro programa y vamos a poder exhibir delante de la sociedad una estructura de integridad realmente bien formada. En cuanto a la coyuntura, bueno, se verá, ojalá aparezca Papá Noel y se solucionen los problemas. Mientras tanto, vamos a luchar todo lo posible para que el daño sea lo menor, digamos, para controlar el daño. Esa es la definición de este año. Y en vivienda aspiramos a que los detalles que quedan, que son muy importantes del sistema hipotecario, podamos avanzar. Se ha avanzado en uno recientemente, que es la exención de IVA de las viviendas por debajo de 140.000 UVAs. 140.000 UVAs son más o menos $100.000, o sea, viviendas bien de clase media. Por debajo de ese valor están exentas de IVA. Eso puede hacer que, bueno, en el contexto de hoy, con tanta inflación y tanto lío, es difícil, pero en otro contexto yo creo que puede hacer que haya una avidez de los inversores de meterse en este negocio, porque van a tener mucha demanda. Va a haber, hay mucha gente de clase media que puede comprar una vivienda de 80, 70, $90.000, o sea, por debajo del límite, y llegar abajo de ese límite, si el Estado exime de IVA, es más fácil, ¿no es cierto?, que de otra manera. De manera tal que ahí hay una buena noticia. Esperemos que durante este año podamos acumular otras buenas noticias, que serían
ver que las provincias eximan de ingresos brutos a las viviendas, que es un castigo feroz, y tratar de que se pueda desgravar, aunque más no sea en parte, la inversión en viviendas, siempre de medios o bajos, para gente de medios o bajos recursos, la inversión en viviendas, de modo tal de estimular al capital a meterse en estos negocios y a producir viviendas. Sí, sí, sí. ¿no? A mover un poco a mover, la rueda en general, exactamente. ¿no? Hay algo que es importante en lo que mencionaba, al margen, estamos hablando en líneas generales en contextos que tienen que ver con la estructura y con la coyuntura, y tiene que ver con los jóvenes, porque hay un montón de temas de base que van a ser para una Argentina, entiendo yo, mejor en muchos años. Y se va a estar desarrollando ya en este día un summit de jóvenes que organiza la Cámara Argentina de la Construcción, donde va a estar presente. ¿Cuál es esta expectativa? ¿Qué se espera de los jóvenes que escuchen y qué propuestas, ¿no?, también se pueden recibir? Bueno, yo creo que Argentina va a tener que sufrir una reestructuración enorme. Tenemos 30% de pobres, 50% de analfabetos funcionales, así un país no puede funcionar. De manera tal que, como yo ya tengo casi 70 años, la tarea de cambiar eso le queda a los jóvenes. No voy a ser yo el que pueda, ni mi generación la que pueda cambiar esas cosas. Así que la tarea que tienen por delante es enorme. Yo lo que creo y aspiraría de esta cumbre, de esta reunión, es la comprensión, digamos, de la estructura del cambio. La estructura del cambio siempre se basa, primero hay una concepción de la cultura, no la cultura en el sentido de ir a ver la ópera de Otello, sino la cultura en el sentido de los valores que queremos, ¿no? Estamos conformes con 30% de pobreza, estamos conformes con 50% de analfabetos, bueno, estamos conformes con un Estado que gasta plata, digamos, por ejemplo, la Argentina, cualquier argentino medio paga 2 educaciones, una donde no puede educar a su hijo porque no aprende nada, y otra que es una educación privada donde el hijo más o menos aprende lo que tiene que aprender. Y paga 2 saludes, una donde se cura, que es una prepaga, qué sé yo, y otra que paga un impuesto para un hospital en el cual mejor que no vaya y que no tenga que ir. Entonces, ¿estamos conformes con estas cosas? No estamos. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero son la cultura de los valores. Después viene la política. O sea, ¿cómo hacemos para que los que hacen o los que tienen que ver con la política, en un sentido muy, muy amplio, o sea, no solamente los partidos políticos, los sindicatos, las empresas, las universidades, los medios de comunicación, se incorporen de alguna manera estos valores? Por ejemplo, lo cual no quiere decir que todos coincidan en hacer lo mismo. Lo que tenemos que conseguir es que la gente valore las mismas finalidades. Por ejemplo, la Argentina de la gran fundación de Argentina de los años 80, del siglo XIX, ¿no?, que generó ese país que fue el 7º PBI del mundo, digamos, nadie discutía que tenía que haber educación libre, gratuita y obligatoria. Lo que había era una discusión sobre cómo se hacía eso. Diferentes caminos, pero a nadie se le ocurría pensar que no, que en realidad esto es una cuestión que podemos dejarla para después. No. Entonces, u otros valores, la inmigración. Nadie discutía que había que traer inmigrantes, había que traer inmigrantes. Después venía la discusión si los inmigrantes tenían que ser de Europa o si los inmigrantes podían ser de la China, o yo qué sé. Había 50 discusiones en base a los métodos y a los caminos. Entonces, la política, que es el segundo elemento, es la formación de la conversión de esos valores culturales en instrumentos del cambio. Y después viene el tercer paso, que son las instituciones. O sea, una vez que tenemos la política, estas discusiones que decíamos recién, bueno, ¿cómo hacemos para la educación? Muy bien, ¿cómo hacemos para la educación? Es un diseño institucional que hay que armar y que hay que discutir. Y yo pienso que
que los jóvenes lo que tienen es que pensar en estos caminos para ver cómo salimos de la situación en que estamos en Argentina. Desde el punto de vista de los jóvenes que están involucrados en la construcción, esto está referido a la infraestructura y a la vivienda, que es lo que nosotros sabemos hacer. Evidentemente la Cámara de Construcción no se va a meter en la educación, ni se va a meter... nosotros en lo que tenemos que pensar, y nuestra juventud tiene que pensar, es cómo transforma y cómo salimos del atraso enorme que... Argentina tenía los índices más altos de infraestructura por habitante hasta los años 50. A partir de los años 40 empieza una decadencia progresiva y hoy estamos en índices realmente bajos. Entonces, ¿cómo se hace para volver? Claro, y para recuperar 50 para años. Recuperar, ¿no? 50 años. ¿Seguimos haciendo lo mismo? Mejor que no, porque la verdad es que con lo mismo llegamos hasta aquí. Bueno, entonces si no podemos seguir haciendo lo mismo, hay que analizar qué es lo que tenemos que cambiar para que la tendencia cambie, porque por ahora la tendencia es la misma. Entonces, esto es lo que uno espera, uno espera mucho, ¿no? Esto es lo que uno espera de los jóvenes en cualquier orden, y repito, en la construcción, referido a lo que nosotros sabemos hacer, que es infraestructura y vivienda. Le quiero hacer una pregunta más, doctor, la aprovecho porque obviamente tiene que seguir con sus funciones, y por si no lo sabían, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el doctor Crivelli, al margen de estar en este mundo de la construcción, es una personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Le gusta mucho el arte, por lo que sé, es escritor, ha escrito poesía y demás. ¿Cómo se conjuga todo esto? Tal vez quiero preguntarle, de un gusto personal, también con lo profesional, y cómo ha nacido, ¿no? Ese gusto que yo no sé si hoy, no quiero animarme a decir que un poco, tal vez en la sociedad, no sé si está perdido, pero a veces más difuso, ¿no? De la afición por los libros, por estar más metido en el arte, en este aspecto. ¿Cómo ha nacido y cómo se va relacionando en el día a día? Bueno, cómo ha nacido es un tema tan misterioso para mí como para los demás. O sea, viene, qué sé yo, de mi familia, el interés, y yo desde que me acuerdo estaba interesado por la literatura y por el arte. Y siempre he estado interesado. ¿Cómo se conjuga en mí? Bueno, yo creo que, digamos que si queremos cambiar nuestro país, aún en la infraestructura y en la vivienda, que es un aspecto tan específico y en otras cosas, de lo que se parte siempre es de una estructura cultural, ¿no? Siempre se parte de una estructura cultural. Una estructura cultural es una estructura de valores. Y esto probablemente sea lo que hace que en mí convivan las dos cuestiones. La otra cosa que se convivan en mí es un placer estético y personal, digamos, comprometido con la literatura y con el arte, que es una cosa intransmisible, ¿no? Si se ha perdido o no, yo tengo dudas, digamos, dudas en serio, dudas. Hay veces que pienso, como usted, que de golpe se está diluyendo esto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando pienso porque va a haber un cambio enorme, hay un cambio enorme a través del sistema de comunicación. El sistema de comunicación digital va a cambiar toda nuestra concepción de la cultura. La gente además cada vez lee menos, es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigmas total. Es más, hasta la imagen está reemplazando al concepto. En mucha medida la gente escribe con emojis, manda fotos, qué sé yo. No dice estuve en la fiesta de fulano, exacto, estaba mengano, qué sé yo. Saca una foto, manda una foto y se supone que con eso se entiende. Volvemos a los jeroglíficos. Bueno, el problema de las imágenes es que las imágenes son multívocas, tienen muchos significados, no tienen uno solo como los conceptos. Así que es todo un cambio gigantesco. Por un lado, entonces uno piensa... Bueno, ahora, por otro lado, viendo la historia cercana y Buenos Aires sigue siendo una ciudad con una actividad cultural frenética, diría yo. Tenemos 600 teatros. La única ciudad que tiene tantos teatros como Buenos Aires es Londres. Las demás todas tienen muchos menos. New York tiene menos teatros que Buenos Aires. Entonces, digamos,
uno ve en la noche de los museos y van, pero no exagero, 1.500 personas al Museo de Bellas Artes. Bueno, hay gente que dice, no, pero van a pasear. Bueno, van a pasear, pero van al Museo de Bellas Artes. Están, ¿no es cierto? Entonces uno ve toda esta actividad y se ilusiona. Por eso yo diría que con este tema de la cultura y del momento de la cultura uno tiene una confusión, ¿no es cierto? Totalmente. Pero bueno, era algo que lo queríamos saber, sobre todo por esta gran trayectoria que va mixándose también con en este caso, la Cámara de la Construcción. Yo le agradezco muchísimo por su tiempo, por estar en este inicio de ciclo 2019. Seguramente en alguna otra oportunidad nos volveremos a reencontrar y bueno, que sea la mejor de las gestiones, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Julio César Crivelli con nosotros, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.